¿Estoy equivocada si le digo que lo que van a hacer es incluir cosas en el POS? Esto es, por lo menos, vamos a referirnos bien. Entonces, dividamos el POS en dos. El plan de beneficios del contributivo y el plan de beneficios del subsidiado. Son dos. Pero esos ya quedaron equilibrados con la sentencia de la Corte. Hay una transición. Hay una transición que ya empezó en Barranquilla. Lo primero es que no se pueden desmejorar. ¿Estamos de acuerdo? Lo segundo, ¿qué pasa? El plan del régimen subsidiado es más chiquito que el del régimen contributivo. Aquí está el del régimen contributivo, aquí está el del régimen subsidiado. El del régimen subsidiado tiene menos beneficios. ¿Qué vamos a hacer con el del régimen subsidiado? Irle incluyendo beneficios del contributivo, como ya se hizo en Barranquilla. Entonces el del régimen subsidiado, para nivelarlo en esa transición con el régimen contributivo, se le van incluyendo beneficios. Y ya debe quedar nivelado apenas termine la transición con el del régimen contributivo. Se revisa el del régimen subsidiado para nivelarlo con el del régimen contributivo. ¿Para qué se revisa el del régimen contributivo? Todavía no hay fecha. Hay unas instituciones independientes. Cuando lo vayan a revisar, lo tienen que revisar para mejorarlo. ¿Por qué? Porque el actual es un piso y no pueden desmejorarlo, no se pueden poner por debajo de ese piso. ¿Qué garantía tiene la gente de que eso sea así, de que no le van a empezar a recortar diciendo, bueno, como la emergencia social se decretó por cuenta de que estábamos quebrados, de que no hay plata, pues... Los decretos son claros y los decretos reglamentarios tienen la autoridad jurídica de clarificar los decretos leyes para garantizar su total aplicación. El viernes dictamos el decreto reglamentario que dice de manera simple, sencilla y categórica: el plan obligatorio es el que teníamos los colombianos el 21 de enero y no se puede desmejorar. Cualquier revisión es para mejorarlo. Y una garantía, yo le pido a través de RCN esta mañana a la superintendencia que si una OEPS se niega a prestar los servicios obligatorios, que son los servicios del plan subsidiado o el plan contributivo, la sancionen y la cierren. Esa era mi siguiente pregunta, es el tema de las EPS. Queda la sensación de que aquí hay medidas para apretar a los pacientes, medidas para controlar a los médicos para que no gasten demasiado. No hay medidas para apretar a los pacientes, Clara Elvira. Para que cuando tengan tratamientos onerosos tengan que pagar, por ejemplo... enseguida hablamos de eso, bueno, pero no le puedo... Pero estoy en desacuerdo con esa afirmación. Muy bien, presidente. Entonces, lo que porque le quiero preguntar... uno de los problemas que pasa con esto es que de pronto esta discusión se está cogiendo muy emotivamente y hay muchas distorsiones. Yo creo que esto hay que llevarlo pianito, pianito, tema por tema. ¿Cuál es su preocupación con las EPS? Mi preocupación es el tema de las EPS. Se siente que las EPS son un gran negocio. Hay una EPS que ha ganado el 186% en el último año y no es la única. Y que esto se volvió un gran negocio, pero que no es a ellas a las que se dirige la emergencia social. No les dicen, señores, ustedes tienen un servicio público, tienen que cumplir con unas obligaciones, sino bueno, ustedes tienen un negocio y mientras más ganen, mejor. Bueno, primero, Clara Elvira. El tema de la rentabilidad de las EPS es muy discutible. La que dicen que ha ganado es una EPS que es cooperativa, que es sin ánimo de lucro. En las otras EPS hay ellos se quejan todo el día y hemos tenido muchas dificultades justamente por sus estados financieros. Le voy a contar acciones de este gobierno frente a las EPS. Primero, en nuestra ley 1122. Se exigió que la integración vertical no pudiera pasar más del 30%. ¿Qué es eso? Antes, y lo habíamos permitido así en la ley 100, las EPS podían incluso contratar la totalidad de los servicios con sus propias clínicas. Los hospitales independientes se quejaron, dijeron eso es un abuso. Se presentó esa discusión durante todos esos años. ¿Qué hizo el Congreso y nuestro gobierno en la ley 1122 de 2007? Decir, ya no podrán contratar el 100% con sus propias clínicas, sino el 30%. La Corte Constitucional les dio un año de plazo, ya venció. Ahora está revisión de la superintendencia. Tienen que cumplir con eso, si no la superintendencia las puede cerrar. Segundo, ¿qué ha hecho nuestro gobierno frente a las EPS? Les ha exigido que tengan solidez financiera.
Ellas se dicen, ¿qué argumentan ellas? Nos ponen a perder plata y cómo nos exigen que capitalicemos. Tienen que capitalizar. Eso es bien importante. Tercero, los decretos de esta reforma le exigen a las EPS que cumplan todas las normas y le dan facultades a la superintendencia para intervenirlas. Antes una superintendencia no podía intervenir una EPS, ahora sí. Estábamos en manos de ellos un poco. Sí y no. Yo creo que se mejoran las normas. Y hay algo bien importante relacionado con los médicos. Yo creo que aquí le estamos dando poder a las asociaciones científicas para que las EPS no puedan esclavizar a sus médicos. Esto es, si yo soy médico y trabajo para una EPS, esta reforma me da poder para decirle a la EPS, yo no le obedezco a usted, yo le obedezco a mi asociación científica o a mi criterio intelectual. Yo creo que esta reforma, en una palabra que se utiliza mucho ahora, que es empoderar, yo no sé si ya la aceptó la Real Academia, empodera a los médicos para que no tengan que ser presionados por las EPS. Pero se mantienen las normas, después de una gran discusión de los últimos días, se mantienen las normas que castigan a los médicos que se exceden. A ver, Clara Elvira, hablemos de castigos a médicos. ¿Le parece que para ordenar el tema antes de hablar de castigos hablemos de autonomía de médicos? Claro. Porque están relacionados. Perfecto. Se ha dicho, esta reforma le quita la autonomía a los médicos. No es así. Esta reforma dice, para este tema hay que llevarlo despacio y ordenado. ¿Qué dice esta reforma? Se dictan unos estándares y unas guías que indican cómo se debe atender a los pacientes. Hasta aquí veamos la transformación, que es muy importante. Antes esos estándares y esas guías los dictaban las EPS. Entonces uno no podía confiar en la imparcialidad, porque ellas mismas estaban dictando las orientaciones de cómo atender a los pacientes. ¿Cuál es la reforma? Esas guías ahora, esos estándares, los dictan asociaciones científicas y tribunales donde están los propios médicos. Yo creo que es un paso muy importante. Ya los estándares y guías no son de las EPS, sino de asociaciones científicas de médicos y odontólogos. ¿Y son obligatorios? Veamos, por regla general no son obligatorios. El médico frente al médico. Por regla general el médico mira eso y enseguida hablamos del juez y la tutela. A ver si es obligatorio frente al juez y la tutela. Hablemos primero del médico y después del juez. El médico puede decir, mire, este paciente, yo soy médico, estoy tratando al señor Álvaro Uribe. Por mis conocimientos médicos y por la enfermedad que le veo, le voy a recetar al señor Álvaro Uribe algo diferente a lo que dice la guía. El médico puede hacer eso. Excepcionalmente, en casos muy específicos, que están focalizados por la ciencia médica, las asociaciones científicas pueden decir, este estándar es obligatorio. Pero aún así, el médico se puede separar. Lo que pasa es que en ese caso el médico tiene que justificar por qué se separa.